Buenos días, apreciados notinautas. Bienvenidos a Noti Propio, el noticiero pionero de la propiedad horizontal. Hoy es martes 1 de abril y quiero darle la bienvenida a nuestra querida Luz Dari Nieto, que hoy sí está acá ya recuperada de sus quebrantos de salud. Luz Dari, muy buenos días. Muy buenos días, Nelson, Eve. Por supuesto, gracias a Dios ya al 100% totalmente recuperada, por el favor de Dios. Y bueno, queridos notinautas, gracias por estar ahí conectaditos. Y bueno, saludemos a Eve, que ya acaba de llegar de un viaje espectacular. Claro que sí, Eve, de su correría por Centroamérica, estuvo en Panamá, en San Salvador. Eve, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Noti Propio. Muy buenos días, qué rico acá en nuestro escenario, en nuestros estudios, aquí nuevamente reunidos siempre para traerles las mejores noticias. Y sí, por ahí tendremos notas del Salvador, tendremos notas de Panamá y como siempre, pues toda esa visión internacional y nacional. Bueno, perfecto, maravilloso. Así que damos inicio a todo este set noticioso que tenemos preparado para todos ustedes. Y empezamos con nuestra sección de actualidad en propiedad horizontal. Tenemos una empresa que se llama Esfera Azul y ya está dedicada a minimizar todos estos efectos que nos producen los gases de efecto invernadero. Así que tenemos una nota interesante y aquí tenemos conectado ya a nuestro querido Luis Felipe Mesa, quien está ya conectado con nosotros. Luis Felipe, muy buenos días. Muy buenos días para todos, bienvenidos a todos los que están conectados a esta hora de la mañana a la mesa de trabajo de Noti Propio. Muchísimas gracias y felicitaciones de antemano por esa labor tan bacana que están realizando. Perfecto, José Felipe. Siempre Noti Propio, pues dispuesto a colaborar y aportar a toda la comunidad de la propiedad horizontal, y por supuesto que ustedes en su fundación Esfera Azul tienen mucho que ver con todo este tema de la propiedad horizontal, ya que sabemos que un gran porcentaje en Colombia habita la propiedad horizontal y todos podemos aportar pues a esta labor que ustedes están haciendo. Entonces yo quiero preguntarles exactamente qué hace la Fundación Esfera Azul y cómo pueden aportar todos los actores de la propiedad horizontal a reducir esos gases de efecto invernadero. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, les cuento, la Fundación Esfera Azul es una organización que desarrolla proyectos de impacto ambiental. En el 2015 empezamos a trabajar con los conjuntos residenciales y en la medida en que íbamos avanzando nos íbamos encontrando con una cantidad de situaciones y de problemas que tenían las copropiedades relacionadas con muchos temas, lo cual ponía el tema ambiental en el lugar 250 de la lista de necesidades del conjunto. Y eso, porque normalmente los temas también son muy bien recibidos, pero los conjuntos tenían o tienen aún tantas circunstancias y tantas cosas que resolver que los temas ambientales quedan relegados a, mejor dicho, es muy difícil que los puedan atender teniendo tantas necesidades. En ese orden de ideas, a medida que íbamos avanzando, lo que empezamos fue a buscar la forma de ayudarles a resolver esas necesidades y en ese proceso surgió algo que llamamos la estrategia de conservación. Básicamente el propósito de la fundación digamos el objetivo general es promover el consumo responsable como medida eficaz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando empezamos a trabajar con los conjuntos son nichos cerrados, donde ambientes controlados y que nos brindaban todas las garantías para nosotros poder, a través de campañas de educación ambiental y diferentes mecanismos, reducir esas emisiones. Entonces empezamos a trabajar con los conjuntos residenciales y en la estrategia de conservación como tal tiene como propósito impactar económicamente a la copropiedad positivamente para que la comunidad, digamos, en una labor de retroalimentación o devolviendo el favor, implementen en sus vidas el consumo responsable. Bueno, José, yo conozco este proyecto hace bastantes años. De hecho, estuvimos en un evento muy interesante donde todos los stands nos vestimos y nos pusimos como el cartel de nosotros llevar también el mensaje de Esfera Azul. Cuéntanos tangiblemente una copropiedad o qué copropiedad ha sido exitosa, cuánto dinero, si podemos hablar, si tienes ejemplos tangibles de cuánto dinero han podido ahorrar y cuál ha sido el impacto positivo. Claro que sí, querida Eve. En este momento venimos trabajando en muchos conjuntos residenciales en la costa, pero en la Sabana de Bogotá tenemos un piloto convertido como en nuestra estrella, por decirlo así. Es el conjunto En Sueños de Saucedal en Chía, Cundinamarca,
El Consejo de Administración del conjunto nos recibió con los brazos abiertos. Nosotros trabajamos en llave con diferentes organizaciones, entre ellos las asociaciones de recicladores. Ingresamos en Sueños de Saucedal. El primer paso que damos es implementar una herramienta tecnológica para la gestión de las comunicaciones internas, citofonía, y una cantidad de herramientas adicionales que pueda aprovechar la administración, y le obsequiamos un año de ese servicio a la copropiedad para que durante ese año podamos articularnos con los recicladores y que ellos sigan pagando la herramienta tecnológica en el tiempo. Esto lo descubrimos porque uno de los grandes problemas que tienen las copropiedades, y sobre todo estas grandes que son de 600, 700 apartamentos, es el sistema de comunicación, en muchos casos citofonía tradicional, que desafortunadamente tiene una caducidad muy rápida. Esos citófonos duran muy poco y los conjuntos residenciales tienen que reservar en el presupuesto 3, 4 millones de pesos al año, 2, 3, 4, dependiendo del tamaño del conjunto. Lo que llegamos a decirle al consejo fue: ustedes a partir de ahora, ya esa plata que se gastan en mantenimiento de citofonía o en una aplicación para la gestión de las comunicaciones internas, se la van a ahorrar, porque durante un año la Fundación Esfera Azul se los va a obsequiar, y al año la asociación de recicladores que opera en el conjunto toma el control o adquiere el compromiso de seguir pagándole la aplicación al proveedor que esté en ese momento en el conjunto de citofonía punto a punto virtual, y de esa manera creamos un ciclo de economía circular que no solamente le genera ahorro a la copropiedad anualmente en el presupuesto. Para muchos conjuntos residenciales, 2 o 3 millones de pesos del presupuesto en un ahorro es bastante. Y adicionalmente, la estrategia de conservación como tal es una escalera de pasos. El primer paso es la herramienta tecnológica. En el segundo paso empezamos a trabajar con la copropiedad en diferentes temas. Tenemos unos programas en alianza estratégica con diferentes organizaciones. Por ejemplo, tenemos un programa que llamamos Renova, con el cual logramos implementar una iniciativa de financiación no bancaria para tratar de acabar con el tema de las cuotas extraordinarias, que son un dolor de cabeza para los conjuntos. Y de esa manera, impactando positivamente, cuando tú le dices al conjunto residencial: mire, se van a ahorrar 3 millones de pesos al año, el consejo dice: ¿qué hay que hacer? Y empezamos a trabajar. Eso es Y esencialmente. nómbranos, qué pena interrumpirte, nómbranos algunos ejemplos en la costa, porque sé que allá iniciaste toda esta ardua y Claro, maravillosa labor. en Alameda, es que nosotros hemos pasado como por 100 conjuntos, en Barranquilla, en Santa Marta y en Cartagena. En Alameda hemos trabajado con Esmeralda, hemos trabajado con Torcasa, hemos trabajado con conjuntos residenciales. Hemos trabajado también en Alameda. Es un sector de Barranquilla que es muy grande y es de vivienda de interés social. El otro sector es Villa Carolina. En Villa Carolina estuvimos en Reserva de la Carolina, estuvimos en Portal de la Carolina, bueno, y estamos aún en muchos de estos conjuntos desarrollando el programa y avanzando poco a poco con ellos. Aquí una de las cosas muy chéveres que ha pasado es que justamente en Sueños de Saucedal certificamos este año una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 25 toneladas gracias a la implementación o gracias a la adopción de ese consumo responsable por cuenta de la comunidad, toda vez que los niveles de aprovechamiento de materiales se incrementaron por la educación ambiental, y eso nos ha permitido certificar al conjunto y empezar a dar pasitos más allá que van a permitir que los conjuntos residenciales puedan realmente ser ambientalmente solidarios y también ambientalmente sostenibles. José, buenas tardes, buenos días. Perdón, José, Hola, Diana. tengo entendido que ustedes pagan el primer año de la citofonía, pero luego es una cooperativa o una empresa recicladora la que continúa pagando. Entonces, Esfera Azul, ¿con qué se sostiene? ¿Cómo recupera esa inversión? Porque, pues, en definitiva, esa es una inversión. ¿O qué gana Esfera Azul? La Fundación Esfera Azul es una organización que deriva su sustento de recursos de cooperación internacional, esfuerzo propio y la empresa privada. Entonces, por ejemplo, en Barranquilla, nuestro gran aliado es la empresa de acueducto de alcantarillado Aseo, AAA, y ella patrocina a los conjuntos residenciales, les patrocina la herramienta tecnológica por un año.
Asimismo, lo hacemos aquí en el interior, en la sabana de Bogotá, y lo que logramos con eso es que al final, con esa certificación de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, nosotros conseguimos recursos de cooperación a través de los famosos CERTs de carbono. Bueno, José Felipe, interesante todo eso que nos estás contando. Solamente una última preguntita rápidamente. Todos esos actores de propiedad horizontal que nos están viendo en estos momentos y que les interesa tener un contacto contigo, ¿a dónde lo pueden hacer? Nos pueden contactar, la página es www.esferaazulcolombia.org, www.esferaazulcolombia.org. Ahí encuentran los correos electrónicos, los teléfonos, encuentran el WhatsApp. Entonces, cualquier administrador que esté interesado en esta iniciativa y en llevar a su comunidad desarrollo sostenible, estamos para servirles siempre y bueno, la idea es que poco a poco iremos llegando a todas partes. Así es. Agradecerte de verdad por este tiempo, este espacio que nos dedicas, aportando todos estos conocimientos en pro del beneficio de la comunidad de la propiedad horizontal. José Felipe, muchísimas gracias y siempre serás bienvenido en Notipropio. Gracias. Muchísimas gracias a Gracias, ustedes. José Felipe. Muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga y sigan adelante con este maravilloso proyecto. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Notinautas, y se acerca la temporada de Semana Santa y Notipropio siempre preocupado, mis estimadas compañeras, porque todo salga muy bien. Si van a emprender sus vacaciones, no dejen su vivienda sola, pero también cuando vayan a arrendar viviendas de estadía corta, ese hospedaje que todos conocemos y está muy en boom, tenemos que estar asesorados por los expertos y es por eso que tenemos como invitado al señor Eduardo Vázquez, quien es experto en la materia. Lo tenemos ya aquí conectado para que nos dé unos tips e información adicional para la propiedad horizontal en ese aspecto. Hola Nelson, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un gusto estar aquí. Perfecto, muchísimas gracias. Como pues me escuchaste, estamos demasiado interesados en darle a nuestros notinautas recomendaciones básicas si piensan hospedarse pues en vivienda turística, estadía corta, que está muy de moda en nuestro país. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a esas personas que desde ya están planeando su viaje para Semana Santa? Bueno, este es un nicho que ha crecido mucho en los últimos años. Ha tenido una explosión realmente importante en todos los gremios y en todos los países. La vivienda turística ha impactado todas las regiones de América Latina, especialmente en el Cono Sur. Debemos tener en cuenta que los prestadores de servicios turísticos están regulados de manera especial por ser un servicio bajo cobertura tanto de autoridades administrativas como autoridades de policía. Quien pretenda prestar los servicios de turismo en habitaciones, en propiedades privadas de propiedad horizontal o en viviendas turísticas o en fincas, deben tener muy en cuenta que se trata de una actividad que tiene unos requisitos establecidos y que se deben cumplir de manera estricta. Estos requisitos básicamente buscan la seguridad y la calidad del servicio que se está prestando. Vamos a hablar someramente de que los principales requisitos son, en primer lugar, tener el Registro Nacional de Turismo, que se hace en la Cámara de Comercio de Bogotá, que es un requisito habilitante y obligatorio previo a cualquier tipo de actividad en este sector. El segundo requisito para tener en cuenta cuando ya se inicia la etapa operativa en un apartamento turístico es la tarjeta de registro de alojamiento, que es una ficha en la cual se plasman todos los datos del visitante, del lugar de la visita, las personas que están, su identidad, su origen, su destino, su tiempo de permanencia y sus datos personales. Esta tarjeta es muy importante que sea diligenciada de manera eficiente. Hoy día ya no es manual como en otras épocas, sino se hace digitalmente, lo cual facilita tanto el registro como el traslado de esta información a las diferentes autoridades. Un requisito igualmente importante es el SIRE, el Sistema de Información de Registro de Extranjeros. No se debe omitir, es una plataforma especial de Migración Colombia que se llena y se diligencia igualmente de manera digital y que lo van a exigir más adelante las autoridades que vigilan esta actividad, tanto como Migración Colombia, la Policía Nacional o la Policía de Turismo y también la Superintendencia de Industria y Comercio. Todo prestador de servicios turísticos, bien sea clásico, tradicional, finca o apartamento, debe tener el requisito de la póliza que cubra todos los daños, perjuicios y el cubrimiento médico
de aquellas lesiones que pueda sufrir el huésped. Esta póliza la establece de manera reciente el artículo 32 de la ley 2068 del año 2020. Es muy Perfecto, Eduardo. importante. Sí, Perdóname que te interrumpa, yo tengo entonces una inquietud para ir haciendo de pronto un paralelo, porque ya sabemos que los prestadores de servicio tienen que cumplir con todo eso que nos estás contando en este momento, pero entonces la persona, digamos yo, que quiero ir y reservar una vivienda turística, una corta estadía, eh, ¿qué requisitos o qué aspectos debo tener en cuenta para saber que no me van a estafar, que quien estoy contratando pues me va a cumplir con lo que me está ofreciendo? ¿Cómo yo puedo validar eso antes de mi viaje? excelente. Mira, existen unas plataformas establecidas y unos prestadores de servicios calificados. Los encuentras en las principales portales que las personas conocen, como Airbnb, como portales como Space, portales como Booking, en lo cual se ofrecen unos servicios de apartamentos turísticos en las diferentes ciudades del país, en los diferentes municipios. Las ventajas de esos registros es que existe una calificación del servicio, una estabilidad de que sea un operador serio, importante. Existen varios operadores en Colombia que ofrecen la administración de inmuebles, existen las plataformas, todos ellos calificados y registrados, quienes prestan el servicio de manera segura y cumplen con los márgenes tanto de transparencia como de cumplimiento de normatividad, aseo, características del bien, y es obligatorio. Persona que no cumpla o inmueble que no cumpla con las características o estándares de calidad y seguridad van a ser sancionados y multados por diferentes autoridades. Luego, los que aparecen allí bien calificados generan tranquilidad para el usuario, ¿no? Ok, perfecto, ¿no? Interesante, muchísimas gracias por eso. Y quiero de pronto también preguntarte, ya que estás en este ramo, este vivienda turística está en auge, está en crecimiento. De pronto tú tienes conocimiento qué otras empresas o qué otras economías impacta este sector de la vivienda turística. Bueno, de verdad que son varios los, digamos que protagonistas de este sector. La industria del turismo está en franco crecimiento, como lo decía al inicio. Es una de las principales, digamos que locomotoras o jalonadores de la economía. Es una economía de escala en la cual intervienen desde el punto de vista constructor, pues todas las empresas constructoras, promotores, inmobiliarias que se han dedicado a desarrollar este producto, este servicio. Lo hacen de manera profesional en su gran mayoría. También están los operadores de apartamentos turísticos, que son aquellas personas y empresas que se dedican a operar apartamentos de terceros, bien sea bajo las modalidades de subarriendo, mandato, contrato de operación y otras modalidades. Es un servicio legal, está legislado y regulado por la Ley 2068 del año 2020. Es un excelente negocio, como lo decía, jalonador de la economía y que le ha permitido no solamente a pequeños propietarios de inmuebles que tienen todos los requisitos legales a operar turísticamente, pero también a propietarios de edificios y de fincas que de alguna manera, o de hostales, que de alguna manera prestan estos servicios tanto a nacionales como a extranjeros, que causan pues un beneficio económico no solamente para el prestador, sino para el entorno. Digamos que para todas las personas que nutren este sector, que son los proveedores de servicios, alimentos, bebidas y los demás usuarios de la cadena. Es un negocio que ha venido pues a traer muchos beneficios y que cuando no hay saturación, realmente se beneficia al sector, el prestador y el mismo usuario. Entonces podemos ver que es una cadena grandísima y de verdad que impacta pues la economía colombiana de nuestro país. Eduardo, y aquellas personas que en este momento nos están viendo y estén interesadas de pronto en que legalmente SAS le amplíe toda esta información, ¿a dónde los pueden contactar? Claro que sí, la empresa legalmente aparece en las redes sociales, legalmente SAS. Mi nombre es Eduardo Vázquez González, así me encuentran en las redes sociales. Legalmente SAS tiene un correo electrónico, litisgroup@gmail.com. Allí prestamos asesoría en este tema a constructores, a propietarios, a propiedades horizontales, que son los principales usuarios y beneficiarios de este tipo, de este negocio que está en franco crecimiento, afortunadamente.
Excelente. Eduardo, agradecerte por este tiempo y por toda esta información que nos estás aportando el día de hoy. De verdad, pues siempre bienvenido a Notipropio. Seguramente van a haber muchas preguntas, muchas inquietudes que te las vamos a estar manifestando para que le respondamos a todos nuestros notinautas. Muchas gracias por tu tiempo. Nelson, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Bueno, un placer. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, queridos notinautas, ahora continuamos con Convivencia a lo Propio y un invitado excepcional. Ya lo tenemos conectado, ¿no? Claro que sí. Perfecto. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, apreciados notinautas, llegamos a nuestra sección de Convivencia a lo Propio y como siempre tenemos un gran profesional que está ansioso de darles a ustedes todos esos conocimientos que nos sirven de mucho apoyo para todo este tema de la administración de la propiedad horizontal. Pero que sea Luz Dari Nieto que nos diga quién tenemos, Luz Dari. ¿A quién Claro tenemos que hoy? sí, Nelson. Hoy tenemos un amigo de la casa que es un coach espectacular. Y bueno, hemos venido hablando las últimas 2 semanas de por qué, dónde nacen los conflictos en la gente y hasta intentamos saber si era posible estirpar allá un pedacito donde se generaba esa y nos dijeron que no, Que lástima, no se pero puede. bueno. Entonces hoy tenemos a Ever Arevalo, que es amigo de la casa de propio Noti Propio y queremos hacerle una pregunta que nos viene dando vueltas en la cabeza y es ¿por qué los seres humanos somos conflictivos por naturaleza? Bueno, muy buen día, querida Luz Dari, apreciada Eve, Nelson, un saludo cordial para ustedes y para todos los telenautas. Definitivamente es muy importante entender que la naturaleza del ser humano es competitiva. Los seres humanos tenemos una naturaleza inconsciente al logro, a la competencia, al resultado. Y eso hace que muchas veces antepongamos los medios por encima de la naturaleza real del objetivo humano. Y ahí sí, maquiavélicamente termina el fin justificando los medios. Sí, adelante. Bueno, hablábamos antes de que iniciara el programa con Ever y yo le decía que desde el vientre ya éramos competitivos y tú hacías una reflexión muy válida. Desde esos orígenes podemos decir que nace esa competencia y que en algunas personas de pronto no se genera de buena manera, sino más como un reto de envidias o cosas así. Y Bueno, que, mira, como dice Rousseau, de pronto, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. bueno, el hombre nace malo. Ahí sí quitémonos todos los... El hombre nace malo. Pero ¿sabes por qué el concepto se establece desde esa perspectiva? Hay algo que se llama la maratón de la vida. Y es una carrera que todos en algún momento de nuestra vida tuvimos que correr. Habían millones de competidores, algunos más altos, otros más bajitos, unos más gordos, otros más flacos, unos más robustos, otros más ágiles. Pero al final solo uno podía llegar a la meta. Y la meta era fecundar el óvulo de mamá. Y muchos te empujaron, te golpearon, te obstruyeron el camino, te limitaron. Pero ¿sí sabes quién llegó a la meta? ¿Eso qué significa? Que desde nuestra preconcepción nosotros estamos batallando para ocupar una posición en la vida. El problema es que cuando nacemos nos comenzamos a enfrentar a un sinnúmero de carencias, de falencias, a un sinnúmero de distorsiones ocasionadas por los ambientes en los cuales nos tenemos que desarrollar. Y eso comienza a formar en nosotros un carácter. Y ese carácter generalmente está caracterizado por el egoísmo, por el orgullo y por la autosuficiencia. Por eso lo que prima son mis intereses personales por encima de los intereses colectivos. Y eso es lo que hoy vemos en todos los escenarios de la vida, principalmente en la propiedad horizontal. Ok, Ever, pero entonces yo me voy un poquitico más atrás. No solamente cuando están tratando de fecundar pues ese óvulo, tiene mucho que ver entonces con los genes, o sea, los padres tienen que ver mucho en que el ser humano nazca de esa manera. Bueno, la genética, de acuerdo al concepto de Hipócrates, define nuestros temperamentos. Y los rasgos de nuestros temperamentos son una herencia genética, tanto de nuestros padres como principalmente de nuestros abuelos. Pero los temperamentos solo definen características inconscientes de nuestro comportamiento. Pero hay algo que va más allá del temperamento y es el carácter. Y el carácter es ese temperamento, esos rasgos de nacimiento permeados por las experiencias de la vida.
Y entonces muchas personas tienen carácter, no es que tenga mucho carácter o muy poquito carácter, es si tiene un carácter equilibrado o si tiene un carácter distorsionado. Y entonces cuando tú mira, por ejemplo, tú no le tienes que enseñar a un niño a ser egoísta. Tú no le tienes que enseñar a un niño a querer el balón que tiene el otro o a querer tomar del biberón de la hermanita. O sea, eso es algo inconsciente, pero es desarrollado por un instinto de supervivencia determinado por el ambiente de su entorno. Por eso, como padres, desde que nuestros hijos están en el vientre, les tenemos que enseñar a compartir, les tenemos que enseñar a dar, les tenemos que enseñar a respetar. Y ahí es donde se comienza a establecer ese concepto llamado psicogénesis, que es el fundamento del sistema de creencias que se establece desde el vientre y que se afirma los primeros 10 años de vida. Porque recuerda que los primeros 3 años de vida se forma la parte psicoafectiva del niño y hasta los 10 años la parte psicosocial. Por eso cuando el niño llega a los 11 años, comienza a manifestar aquello de lo que adolece, aquello que tenía que recibir y no recibió. Y esa etapa comienza con la adolescencia. Por eso se llama adolescencia, porque es donde el niño adolece de los elementos y rasgos del carácter necesario para proyectar esa etapa de la vida. Mejor dicho, Maravilloso. nosotros venimos hace 3 semanas hablando de este cuento y buscando qué estirparle el propiedad horizontal a la gente para ver si dejan de tener tantos conflictos, pero aquí perdidas. Pero yo sí tengo entonces una inquietud, Eve. Ya nosotros que estamos avanzaditos en la vida y estamos ejerciendo una labor en donde recibimos y prestamos atención al cliente. En este caso, las administraciones de propiedad horizontal. Digamos que tratamos nosotros a través de ejercicios básicos que ustedes nos han enseñado en el transcurso de todo esto y digamos que nosotros lo tenemos controlado. Pero ¿hay algo que yo pueda hacer para controlar o contrarrestar a la persona que llega agresiva, a la persona que me llega con conflictos a mi oficina, de pronto para que no se vuelva eso en un campo de batalla? Hay 2 principios básicos, querido Nelson, y es una excelente pregunta. El primero, hay un principio del libro de la vida que determina que la palabra blanda, dice, la palabra blanda aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Y es que lo único que tú puedes hacer para ayudar a una persona que no controla sus emociones es controlar las tuyas. Porque la única persona a la que nosotros fuimos diseñados para controlar es a nosotros mismos. Y hay otro principio del libro de la vida que dice y formula una pregunta: ¿de dónde vienen los celos, las envidias, los pleitos, las contiendas entre la gente? Pues viene desde el corazón, porque del corazón es de donde nace todo lo malo que las personas proyectan. Pero el corazón es determinado por una palabra griega llamada psuche, P-S-U-C-H-E. Y la palabra psuche, que es con la que se define corazón en el griego, es la misma palabra con la que se define mente. Por eso de ahí viene psiquiatría, psicología, psiquis. Eso significa que en el alma o en la mente, en nuestro sistema de creencias, es donde se determina todo lo que decimos, todo lo que hacemos y todo lo que vivimos. Por eso la única manera o el único gen que hay que extirpar o neurona que hay que extirpar para que las personas dejen la grosería, la altanería, la soberbia, la arrogancia, la mala clase con la que muchos se quieren expresar, se llama sistema de creencias. Y el sistema de creencias está determinado por 3 conceptos básicos de pensamiento. ¿Qué piensas de ti mismo? Mira, una persona que piensa mal de ella siempre va a hablar mal de otros. Entonces, cuando tú no piensas bien de ti, pues definitivamente no tienes cómo hablar bien. Segundo, ¿cómo piensas de las personas que te rodean? Por eso es generalmente esas personas que son emocionalmente ignorantes, porque si no tienen inteligencia emocional, pues tienen ignorancia emocional o torpeza emocional. Esas personas emocionalmente ignorantes siempre están pensando mal de ellos y siempre están pensando mal de los demás. Por eso creen que todo el mundo es torpe, todo el mundo es bruto, todo el mundo es negligente, todo el mundo, porque su orgullo está cimentado en lo que piensan mal de otros. Pero lamentablemente eso los lleva al tercer nivel de pensamiento y es lo que piensan de las circunstancias que enfrentan. Por eso una persona con inteligencia emocional tiene la capacidad de establecer un pensamiento ante las circunstancias y es que aún de las circunstancias malas podemos sacar aprendizajes buenos.
Aún Siempre. de la adversidad podemos sacar una oportunidad, pero para eso se necesita inteligencia emocional como la que tenía Nelson Mandela. Recuerda cuando Nelson Mandela dice, yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Y eso se llama inteligencia emocional. El problema es que estamos rodeados de perdedores que nunca ganan porque no aprenden. No, Excelente, así pero Espectacular. se puede transformar. Podemos ir hacia esa transformación. Claro, es que el sistema de creencias es determinante en la vida del ser humano. Por eso lo que nosotros tenemos que establecer para poder ayudar a otros es mostrarles que sí se puede ser diferente. Nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra respuesta tiene que demostrarle a ellos que sí se puede hablar distinto, que sí se puede pensar distinto, pero definitivamente nadie puede cambiar al que no quiere cambiar. Total. no, Voluntad. maravilloso eso. Aquí nos podríamos quedar No, pues el día. todo el tiempo, pero bueno, apreciado Ever Arevalo, como siempre, pues nosotros aquí con ganas de escuchar más y más, pero queda comprometido entonces para una próxima emisión para que sigamos avanzando en todo este tema. Y así como lo dice Nelson Mandela, Nelson Gómez también lo dice, nunca hay que perder, siempre hay que aprender. Así que vamos adelante. De verdad, muchísimas gracias, Ever. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias querido Nelson, gracias mi Luz, gracias Eve, un abrazo para ustedes, para los notinautas, ¿no? Sí, Notinautas. Notinautas, un abrazo inmenso, que Dios les bendiga y nos vemos pronto porque vienen sorpresas. Mil Claro gracias. que sí. Chao, chao. Gracias. Bueno, queridos notinautas, espectacular la nota de convivencia a lo propio. Aquí nos podemos quedar todo el día hablando con Ever de esos tips espectaculares. Es sencillamente genial. Pero continuamos. Ahora tenemos una nota espectacular que nos preparó Eve desde San Salvador. Claro que sí, Luz Dari, Nelson y queridos notinautas. Vamos a tener 2 especiales del Salvador. Uno este martes y el próximo me comprometo con otro. Este martes tenemos a una administradora de propiedad horizontal, empresaria. Ella tiene una empresa de administración, tiene una empresa de construcción y una inmobiliaria. Ella se llama Mary Guevara y nos cuenta cómo son sus inicios, cómo se administra en El Salvador y cómo ha crecido y qué potencial crecimiento tiene la propiedad horizontal en este bello país. Veamos la nota entonces. Claro que sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de comentarte un poco de mi trayectoria. Yo empecé a los 19 años, y hace muy poco, en el tema inmobiliario, comercializando vivienda mínima. Luego fuimos preparándonos para desarrollos comerciales, corporativos, industriales, y luego nos metimos en el tema de administración. Hemos recorrido bastante y hemos conocido las diferentes facetas, tanto en el área de comercialización y venta como en el área de administración inmobiliaria. Bueno, y hablando de comercialización y venta, ¿qué nos puedes decir de El Salvador? ¿En qué momento se encuentra? Tenemos a un presidente Bukele con un porcentaje de favoritismo muy grande. ¿Cómo ha impactado esto al sector de la propiedad horizontal? Bueno, la verdad es que con todo el enorme logro que ha hecho el señor presidente en quitar toda la delincuencia, en generar ese estado de confianza, de seguridad, nos ha puesto en una vitrina muy grande ante los extranjeros, lo cual nos genera más competitividad financiera para desarrollos de proyectos y todo eso, porque hay una enorme demanda. Es más, hay proyectos que apenas empiezan a comercializar en planos y en muy poco tiempo están vendidos. Pero quizás el dato más importante es que gran parte de esos proyectos son comprados por hermanos salvadoreños que vivían fuera del país. Oh, qué bien, está regresando la gente. Exacto, nos están dando un poco de lo que ellos han podido realizar fuera de nuestras fronteras, pero con ese sueño, con esa nostalgia que ellos vivían, pero el tema de inseguridad no se los permitía, ahora se está haciendo realidad. O sea que hay un auge, podemos decir. Gracias a Dios tenemos un auge en el tema de desarrollos comerciales y de desarrollos de vivienda. Sí, por ahí estuve explorando la ciudad, muchos centros comerciales, ya propiedad horizontal se ve bastante y en fin, un desarrollo bastante muy bueno. Y anoche tuve la oportunidad de ver el centro histórico que me encantó, su biblioteca, toda su connotación. Creo que hay que venir a El Salvador. Mary, ¿qué más? Bueno, llevas 30 años con esta empresa, pero tienes un nuevo emprendimiento. Sí. Háblanos de Invierte. Invierte e Innova es un nuevo proyecto de nosotros. Este proyecto lo he venido trabajando desde ya
muchos años. Tú sabes que el sector inmobiliario se ha dado de una manera informal en nuestro país. ¿Por qué? Porque aquí no hay una academia, no hay una universidad que te prepare para desarrollarte en el tema de comercialización inmobiliaria. Entonces, hace como, quiero ver, unos 10, 15 años, hicimos un convenio con una universidad a manera de profesionalizar el gremio. Entonces, eso ya venía sonando de que había que hacer cosas importantes. Pero luego llegó un momento donde la tecnología nos ha acaparado de una manera importantísima. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros en el tema inmobiliario que también se monte en ese tema de la tecnología? Y explorando cómo otros países más desarrollados lo han hecho, surgió la idea de hacer una plataforma con un MLS donde, ¿qué buscamos con esto? Buscamos aglutinar todo el sector inmobiliario, una plataforma profesional donde cualquiera que quiera encontrar una propiedad lo va a encontrar a través de Invierte Innova. Pero Invierte Innova, tengo entendido, no es solo El Salvador, sino va a abarcar toda Centroamérica. Cuéntanos. No, Invierte Innova es una plataforma que desde el inicio la hemos creado a nivel regional, Centroamérica, Panamá, y hemos incluido Belice. ¿Por qué? Porque creo yo que somos tan pequeños a nivel regional que debemos de darle la oportunidad que todos formen parte de Invierte e Innova. Y vamos aquí en este proyecto, vamos a atender a dos sectores. El que comercializa con sus proyectos o propiedades sueltas, o asimismo también los desarrolladores. Y la parte más importante, el consumidor final, que es nuestros clientes que van a adquirir un inmueble a través de Invierte Innova con la información correcta, con un historial de la propiedad, cuándo se construyó, cuántos dueños ha tenido en la trayectoria, qué tanto ha evolucionado ese sector en tema de plusvalía y qué es lo que se puede esperar a corto y a mediano plazo. Bueno, eso en cuanto a viviendas nuevas, ya sea en centros comerciales, oficinas, bueno, todo esto, centros empresariales. Pero en cuanto a arriendos, también Invierte Innova va a contemplar arriendos. Ah, claro, Invierte Innova lleva todas las categorías del sector inmobiliario, comercial, habitacional, industrial y corporativo. Entonces, el tema turismo también, que nuestro país está siendo obviamente desarrollado. Después de tantos años que no le hacíamos caso, ahora nuestras costas están viendo ese desarrollo, y no solo por salvadoreños, tú sabes, sino de muchísima gente de fuera. Sí, eso y esto lo ha generado por la confianza que genera nuestro gobierno hacia el exterior. Qué maravilla. Bueno, Mary, no me puedo despedir sin que les des una recomendación. 30 años generando empleo, 30 años haciendo empresa, eso es de admirar. ¿Qué le recomendarías a estos administradores de América que nos están viendo? ¿Cuál es la clave del éxito de un empresario? Y sobre todo para permanecer en el tiempo. Yo creo que no hay recetas mágicas, es hacer lo que te gusta, hacerlo con amor, con pasión. Y esto no es un trabajo, es algo que lo disfrutas y cada día vas evolucionando, viendo cómo puedes implementar más cosas y dar un servicio con valor. Si no das un servicio diferenciador a estas alturas del partido, pues creo que te puedes quedar en la historia. Yo creo que es irte preparando a la tecnología, como lo decía hace un momento, es montarte en esa ola y ver cómo vas mejorando tu servicio y que tus clientes cada vez tengan mejores resultados. Bueno, la pasión, aquí nos lo dice Mary, definitivamente lo ha probado, tiene su empresa, está innovando, está emprendiendo, y pues ya sabremos y daremos a conocer más datos de esta maravillosa plataforma que beneficia a todo Centroamérica. Mary, qué placer estar en tus oficinas, qué placer ver El Salvador también y ver que las mujeres salvadoreñas empresarias pueden hacerlo. Y llegamos a nuestra sección Salud Mental a lo Propio, como siempre nuestro gran profesional Carlos Converse, quien tiene una nota bastante especial, así que los invitamos a que la vean. Adelante, por favor. Bueno, queridos notinautas, como siempre estamos aquí con nuestra sección de Salud Mental a lo Propio y con nuestro psicólogo de cabecera, Carlos Converse. Hoy vamos a seguir hablando de un tema que nos ha causado pues bastante preocupación, porque estamos en épocas de asambleas, Carlos.
Y Sí, habíamos hablado de la procrastinación, habíamos correcto. hablado de diferentes temas que generan estrés y pues obviamente para nadie es un secreto que los administradores por esta época estamos como con los pelos de punta y mm, en medio de todo este trajinar y después de las asambleas se observa un síndrome y es el síndrome del trabajador quemado. Quiero que Sí. hablemos un poquito. Bienvenido, Carlos. Como siempre, gracias por tu disposición y disponibilidad. Con mucho gusto, Lutari. Bueno, este síndrome del trabajador quemado se da por, evidentemente, un exceso de estrés. Y no solamente un exceso de estrés, sino un estrés prolongado en el tiempo. Como ya he mencionado en algunas otras ocasiones, el estrés no es malo. Nos ayuda a superar ciertos obstáculos. Pero si se mantiene durante el tiempo, pues todas las consecuencias fisiológicas que conllevan puede resultar en daños permanentes al cuerpo y al sistema nervioso. Ok, Eh, y bueno, pero digamos que ¿cuáles serían como los síntomas o cómo se considera clínicamente eh, ese síndrome? Ok, se considera clínicamente los síntomas serían dificultades para dormir, de pronto disregulaciones en la gastrointestinales, problemas estomacales, estado de irritabilidad constante, dificultad para la concentración y una serie de muchos factores que pueden estarnos afectando y no nos damos cuenta ni siquiera, porque ya estamos tan acostumbrados a ese estado que lo normalizamos. Ok, científicamente, ¿cómo se llama el síndrome y qué consecuencias puede traerle a la persona o cómo puede decir esa persona está sufriendo de ese síndrome? Científicamente, pues el nombre en inglés es síndrome de burnout, que sería como sobrequemadura, algo así, que es cuando uno dice ya estoy quemado, es literalmente eso, que ya el sobreesfuerzo desgasta el organismo de tal forma que no puede cumplir con sus funciones de forma aceptable. Y esas son las consecuencias precisamente. Como había mencionado ya también en otras ocasiones, cuando estamos en este estado de alerta, el cuerpo se prepara para huir o luchar. Entonces, hay un ritmo cardíaco mucho más elevado, hay una respiración también mucho más elevada, hay ciertas neuronas, neurotransmisores que se segregan para no estar alerta, y eso, continuado en el tiempo, puede generar problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas de atención, de memoria, problemas de insomnio, y pues todas las consecuencias que puede traer de estar tan activados todo el tiempo. Ok, y es muy común que uno en medio del agite y el corre-corre y organice la asamblea y vaya y el refrigerio y está en medio de la asamblea, en medio de todo eso uno siente, está uno segregando adrenalina, ¿no? Y uno no siente. Claro, Y uno de claro. los síntomas que yo he experimentado, por ejemplo, post-congreso, es que al día siguiente siente uno como un dolor en todos los músculos, como si hubiera trotado, corrido una media o una maratón completa. Eso es parte de los síntomas, ¿verdad? Sí, correcto. La contractura muscular es precisamente producto del que el cuerpo está preparado para eso. Uno para correr tensa los músculos de las piernas para poder correr más rápido. Para pelear también tensa los músculos de la parte superior para poder pelear. Entonces el cuerpo está preparado para eso. Y como dije también anteriormente, el cerebro no distingue entre lo que es real y lo que no. Entonces, para el cerebro uno tiene un tigre detrás todo el tiempo, todo el día. Imagínate estar con esa presión, con los músculos contraídos, con la adrenalina a tope y eso permanentemente. Y claro, desgasta porque el cuerpo no está preparado para ello. Bueno, definitivamente tenemos que aprender a gestionar todo ese tipo de emociones, todo ese cúmulo de trabajo y la mejor manera es dosificar, ¿no? Dosificar el trabajo y preparar las asambleas. Mejor dicho, termine la asamblea de este año y empiece a prepararla del año siguiente, ¿o no? Sí, claro, parte importante del trabajo que hay que hacer es saber cuadrar los horarios y poder hacer las cosas con tiempo. Entonces, no dejarlo todo por última hora porque eso genera todavía más estrés. Y yo creo que lo más importante y el consejo más importante que le podemos dar a nuestros notinautas, a nuestros administradores y administradoras, es que piensen un poquito en sí mismos, porque a veces uno se entrega tanto a este trabajo
Y finalmente, si a usted le da un derrame cerebral o qué sé yo, o un infarto, pues al otro día le nombran su reemplazo y tal luego, ¿no? Nadie le va a decir, oiga, esta cómo se esforzó, ¿no? Pues no sé cómo será en el medio, pero sí, lo más importante es pensar en la salud de uno. Independientemente de si hay reemplazo o no, si uno quiere dar lo mejor de sí mismo, tiene que estar saludable. Y para ello tiene que ponerse primero y no sobreesforzarse más allá de lo que uno sabe que puede dar. Exacto. Se vale pedir ayuda, se vale sentirse cansado, se vale sentirse frustrado, se vale decir, oiga, tengo que hacer un alto, esperen un momentico, porque mi salud se está viendo perjudicada. Es ¿Algún ejercicio? es importante eso que tú mencionas porque a veces llegan personas a consulta y me dicen, doctor, me siento ansioso, me siento mal, no me siento bien. Y uno pregunta, ¿duermes bien? No. ¿Comes bien? No. ¿Haces ejercicio? No. Pues, ok, hay muchos factores, pero bajo esas condiciones es natural que la persona no se sienta bien. Si es necesario hacer una pausa para almorzar, si es necesario hacer una pausa para descansar, una pausa activa que tuvieron tan famosas, tan de moda durante la pandemia. Sí es importante que todavía mantengamos esos hábitos, pararnos de vez en cuando, si el trabajo es frente a una pantalla, estiramientos y tener todos esos hábitos de vida saludable que ayudan también con el estado físico y mental. Bueno, perfecto. Ahí tienen, queridos notinautas. Estos son pequeños tips de salud mental a lo propio. Nos vemos dentro de 8 días con más de salud mental a lo propio. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Bueno, en Noti Propio, siempre pensando en nuestros queridos administradores y administradoras. Y vamos a hablar de un tema muy importante para todos, la marca personal. Y por eso hemos invitado a una diseñadora de modas, porque la marca personal está en la forma de ser de uno, en el empoderamiento de uno como persona, pero también está en su estilo de cómo me proyecto, cómo está mi imagen. Y Esperanza Dueñas es una gran diseñadora, lleva más de 20 años diseñando por toda Colombia y nos tiene unos tips maravillosos para que todos aprendamos a ese estilo, a esa marca personal, ponerle ese sello de distinción. Esperanza, bienvenida. Gracias. Para mí es muy placentero contar con grandes ejecutivos como ustedes. Y sí, yo considero que la moda, que es lo más importante para mí, más la marca propia, personal, es importantísimo porque se va creando algo de propio, y por eso es importante hablar de ella, y teniendo en cuenta que siempre tenemos que estar a la altura del evento, de lo que tengamos que hacer, teniendo en cuenta el color, teniendo en cuenta el estilo, para que, como todo entra por los ojos, seamos más afables a nuestra distinguida clientela. Bueno, así es, Esperanza. Qué gusto tenerte en Notipropio, siempre bienvenida. Gracias. Y bueno, dentro de la marca personal tenemos individualmente también misión y visión, ¿cierto? Ya sabemos que debemos cumplir con esos parámetros para no convertirnos en un commodity más del mercado. Entonces, yo te quiero preguntar referente a la imagen personal que debemos tener, porque estamos recibiendo constantemente gente que llega a nuestras oficinas y necesitamos atenderlos, pero no solamente darles un buen trato, sino también es un tema de respeto estar bien presentado. ¿Qué nos puedes recomendar tú para eso? Sí, tienes razón, y yo hago una acotación. La moda ha cambiado muchísimo, hay una apertura bastante gigante, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que no todo va con todo y que no siempre la moda es para todo el mundo. Por tal motivo, para nosotras que ya somos veteranas, me considero dentro de ellas, y que pues es muy rico porque ya tenemos una gran experiencia, es importante tener en cuenta la sobriedad, la distinción, y lo más importante es tener en cuenta que cuando vamos a una reunión, que cuando estamos como ejecutivos, como son ustedes, estemos a la altura en la prenda. No podemos ir, digamos, con sudadera a un evento especial. Tampoco podemos salirnos del contexto yéndonos a un vestido largo utilizando piedras, plumas brillantes, porque no es así. La sobriedad es lo más importante. Y ya que nosotros estamos pasando unos añitos, entonces debemos tener en cuenta también que, digamos, en este caso que estamos utilizando mucho el pantalón.
sí, el Slack que llamamos nosotros, es muy propio para este tipo de eventos en una empresa, en una oficina, para como darle seriedad y que la persona que estemos atendiendo diga, esta señora es puntual, muy linda, muy querida, pero está en su punto que es Tiene mucho que ver con el respeto. Luzari, ¿qué querías preguntarle a Esperanza? Esperanza, por ahí dicen que la moda no incomoda. No estoy de acuerdo con ese dicho. Para mí, no, personalmente. Porque yo no puedo pretender que si está de moda las ombligueras, por ejemplo, y yo tengo una zona bananera pronunciada, me voy a poner un topcito. O sea, no lo haría yo. El que lo hace, de verdad que tiene una personalidad muy a todo dar. Pero yo pienso que uno tiene que vestirse acorde y también de acuerdo a lo que uno es, porque uno ya tiene una imagen impresa. Por ejemplo, uno va a un evento y siempre busca a Eve y ya sabe dónde está por la forma de vestir de ella, porque es una mujer súper elegante, porque siempre se distingue por la forma en que se viste. A mí creo que también ya me conocen por la forma de vestir. Pero una mujer de los 50, 60 años, ¿qué debería tener en cuenta una administradora de propiedad horizontal, por ejemplo, para que siempre se vea impecable, no tan pasada de moda, pero que se vea acorde con su edad, con su forma del cuerpo, en fin, que se vea armónica? Sí, iniciando yo dije que la moda era para todo el mundo, y en eso tú tienes razón. En el caso de que me agrada muchísimo, y doña Eve ha sido una de las grandes personas a las que yo he vestido y en la que me he comprometido cada día a aprender y a llegar al gusto de ella. No hay cosa más importante que uno sentirse bien para poder trabajar. Entonces, si yo le digo a doña Eve que se ponga una minifalda o algo así, yo sabré por qué ella sí lo puede usar, por qué no. Entonces tenemos que hacerlo muy personal. En el caso de ustedes que están en esta propiedad, yo diría que nosotros hablamos de una palabra que parece ser un poco drástica o un poco pasada de moda, que es el sastre. ¿Sí? Un sastre es una prenda muy hermosa. Lo que pasa es que esa palabra no la sabemos manejar. Un sastre sencillamente es una chaqueta bien hermosa que se va a hacer de acuerdo a la época que estamos viviendo, con algunos adicionales, con el valor agregado que llamo yo, ¿sí? Y sigue siendo un sastre con el pantalón que yo hablaba inicialmente. ¿A eso qué le vamos a hacer? Al gusto de ella, con el que ella se siente bien. Ese mismo sastre que yo le hago a esta persona no es el mismo que le voy a hacer a usted, doña Luzari, porque son dos personas totalmente diferentes, pero que a su manera las dos van a poder llevar un sastre, cada una con el estilo que es, trabajando los colores propios, que no van a ser colores llamativos. Se están usando mucho los estampados, las rayas, los puntos y demás, pero esas cositas hay que saberlas llevar. Apreciados notinautas, pues ahí lo tienen. Esperanza Dueñas, experta en la materia, y por supuesto que le vamos a seguir llevando varios tips que ella nos va a dejar todos para ustedes, actores de la propiedad horizontal. Esperanza, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Muchas gracias. Esperanza. En otra oportunidad mostramos de pronto algunos diseños y recomendamos algunos diseños para nuestras queridas administradores, pero no podemos olvidar a nuestros hombres también. No, también para ellos hay, y hay muchísimo. Perfecto. Mucho gusto. Chao, chao. Bueno, les tenemos una invitación especial y es para este 26 de julio aquí en Bogotá, en la Cámara de Comercio Sede Salitre, y es la 8ª versión del Congreso Alta Gerencia en Propiedad Horizontal, organizado por propio nuestra querida Luzari Nieto. ¿Cierto, Luzari? Por supuesto, todos invitadísimos, ya tenemos inscripciones abiertas, ya tenemos bastantes personas inscritas, porque este año va a estar espectacular. Solo tienen que ir, porque el que lo vive es el que lo goza. Eso dicen pero en el no carnaval. puedes anticipar. No. Eso va a ser, mejor dicho, top secret, porque queremos que vayan y disfruten de lo que estamos preparando, que es espectacular. Así que separe su cupo de una vez y tenemos un descuento especial. Claro que sí, un descuento especial a aquellas personas que se inscriban antes del 30 de mayo. Van a tener su 30% de descuento para que puedan asistir, reservar su cupo de una vez. Pero los invitamos a ver un corto video con la invitación para este gran congreso. Bueno, queridos seguidores de Propio, mi nombre es Luzari Nieto, directora del periódico y del Congreso Alta Gerencia en Propiedad Horizontal.
Estoy aquí frente a la Cámara de Comercio, sede Salitre en la ciudad de Bogotá, donde el 26 de julio llevaremos a cabo la 8ª versión de nuestro congreso, al cual están todos invitados, porque tenemos cupos limitados y tenemos algo preparado. Estamos trabajando desde el año pasado para traerles algo espectacular, algo novedoso, que les va a ayudar a crecer como profesionales y como personas. Así que desde ya, inscríbase a través de nuestras redes, pregunte cómo lo puede ir pagando para que no tenga que sacar todo el costo de una vez y verá que vamos a pasar un día espectacular, inolvidable y de mucha formación para la propiedad horizontal. Los esperamos a todos con los brazos abiertos. Bueno, y como estamos en sección de invitaciones, también queremos invitarlas a ustedes. Mujeres profesionales de la administración de la propiedad horizontal en Colombia, las estamos esperando, ¿cierto, Luzari? Claro que sí, vamos súper bien con esas inscripciones, pero nos falta una más, esa que está ahí viéndonos hoy, que es administradora de propiedad horizontal. ¿De dónde, Eve? De todo el país, desde La Guajira hasta el Amazonas. ¿Y cómo es, Nelson? Desde el Chocó hasta Arauca. Estamos abarcando todo el territorio nacional. Así que los invitamos, apreciados notinautas, y ya casi estamos llegando al final de esta emisión de noticias de la propiedad horizontal. Pero no nos podemos ir sin antes escuchar la reflexión, esa frase a la que Eve Polanco nos tiene acostumbrado. Eve, ¿cuál es tu frase del día? Claro que sí, para todos nuestros queridos notinautas, recordarles que el éxito no es un destino, es un viaje. Y depende de nosotros cómo hacemos ese viaje placentero, amigable, con amigos, con compañeros. Depende de nosotros que ese viaje sea maravilloso. Bueno, excelente. Y ahora sí, apreciados notinautas, hemos llegado al final de las noticias de la propiedad horizontal de esta semana. Nuestras redes sociales, Luzari. Claro que sí, no olviden suscribirse a nuestro canal www.notiph y activar la campanita, ¿no? Por supuesto. Y en nuestras redes Instagram y Facebook, Notipropio. Así nos consiguen, síganos por favor y compartan ese enlace para que esta comunidad siga creciendo. Perfecto, y nos vemos en la próxima semana. No siento más, nos despedimos. Chao, chao. Chao. Notipropio, el noticiero pionero de la propiedad horizontal.